Hace 41 años, un chico aquí en la ciudad de Buenos Aires desaparecía, Diego Fernández, 16 años. Había salido de su casa, dice que iba a visitar a un amigo, desapareció. El papá lo buscó, hizo denuncia, no se la tomaron, en fin, pasó el tiempo, nunca apareció Diego, hasta que hace un par de meses, haciendo una excavación en una casa en Coglan, tocan la medianera de la casa que estaba al lado y aparecen huesos humanos. Se hace el análisis correspondiente y llegamos a la conclusión de que era ese chico de hace 16 años. ¿Quién lo había matado? ¿Por qué estaba allí? ¿Qué había pasado? Bueno, todas preguntas que nos hacemos hoy, porque casualmente, como para que esto sea un guión de una película o un cuento, casualmente aparecen los restos de Diego en la casa de alguien que era compañero, iba a la misma escuela, habían ido al mismo año, lo habrás escuchado nombrar, la familia Graf, todavía vive ahí, quien tenía la misma edad que Diego, supuestamente el que lo conocía. Bueno, ¿qué hacemos con este caso, no? Que nos intriga todo el tiempo, nos va sumando hipótesis y no sabemos cómo va a terminar esta historia. Vamos a hablar con una criminalística que por ahí nos puede dar una mirada un poco más clara y seria de la historia. Olga Fernández Chávez está con nosotros. Olga, gracias por atenderme. Buenas tardes. A ver si te escucho, me parece que tenés muteado. ¿Me escuchas Ahí bien? está, ahora sí. Ahora sí. Bueno, gracias por estar con nosotros, Olga. Un gusto para mí. Igualmente, ¿qué mirada tenés de esto, de esta historia que para mí es medio de una película, ¿no? Mira, creo que por suerte o por desgracia tuvo la atención que tuvo por haber sido hallado al lado, primero en la zona norte de Capital, que es como la zona más segura, digamos, que consideramos, Sí, más allá de si es una sensación o es una realidad, ¿sí? Por otro lado, el hecho de que estuviera al lado de la casa de Cerati, porque sí. casos así, desgraciadamente, ocurren muchas veces, pero pasan desapercibidos, ¿sí? O muchos nunca se encuentran y quedan en la nada. Sabemos que en esa misma semana hubo que rastrear entre los chicos que se habían perdido entre esa edad, que había muchos, y si uno empieza a mirar las páginas, empieza a ver que había muchos chicos perdidos o que pensaban que había sido una vida de hogar. A eso también se enfoca Missing Children, etcétera. Sí, sí. Eh, por suerte, bueno, primero, tenemos que dar gracias de esto, de que tenemos un muy buen equipo científico, que es el equipo de antropología forense, desgraciadamente por nuestro pasado, que está compuesto no solo de antropólogos, sino de médicos, genetistas, hay biólogos que se encargan de isótopos Ellos atómicos, hay biólogos. identificaron, ¿no? Los huesos, esos huesos que les llegó, los identificaron. Claro, porque lo que hicieron fue identificar más o menos de qué época eran Sí, y después en base a eso también, primero por los restos, además que no pudieron, que no entraron en putrefacción, que son los plásticos, como la media, la corbata, el claro. chip del casino, Sí. el llavero plástico, etcétera, determinaron que la muerte era posiblemente de tipo homicida por el tipo de lesiones que tenía y determinaron que tenía entre 16 y 19 años por el estudio de los restos óseos, que eso lo hacen los antropólogos generalmente. Una vez que hacen eso, empiezan a buscar chicos de entre 16 y 19 años perdidos más o menos en ese rango de años y encuentran a este chico, le piden el ADN a la madre Y y se hace la coincide, ¿no? comparación. Y Y coincide así llegan a que es absolutamente. él. Claro. Ahora, con todo esto que estamos viendo, lo que va pasando, esta familia Graf, Cristian, la persona que aparentemente va a ser convocada a declaración indagatoria, ¿qué ves vos, digamos? ¿Qué imaginás vos que tenés mucho más herramientas que cualquiera de nosotros para analizar un caso? Mira, te digo desde mi punto de vista como criminalista. Por Sí. empezar, yo quiero hablar con algún diputado. Tenemos ahorita planteado armar una reunión con un diputado porque yo creo que la ley tiene que cambiar, porque no puede ser que en otros países no caducan los No homicidios y prescriben. se sigue la investigación, no prescriben. Claro. Entonces, se puede seguir la investigación y hacer interrogarlo como imputado, más allá de que se niegue, puedes tener otras evidencias, ¿sí? Sí. Y tratar de llegar a la verdad. En este caso, tengo entendido que lo van a interrogar por encubrimiento, porque los restos fueron encontrados hace menos de 3 meses, trato de dar excusas y de distorsionar Sí, la investigación, sí, etcétera. sí. Y está comprobado que la tumba estaba dentro de la propiedad de la casa de esta persona.
Hubo intentos de desviar también la investigación, diciendo que pudo haber sido o ensuciando a la víctima, pero también prescribió, que es otro tema. Sí, Y aparte, también, justamente, si hubiera sido de ese tipo, quizás podrían haber está el hecho de que vos podés ir a la policía y comentar que es un hecho de defensa propia sí, y no está tan penado, no vas a enterrar. Y yo personalmente como criminalista, viendo las lesiones, que tiene una lesión cortante en el pecho, en la altura de la cuarta costilla, sí. y que tiene intento de desmembramiento, yo no creo que vos, o sea, en medio del año escolar no puede no haber evidencias y que ninguna otro dueño en la propiedad, había una hermana, estaban los dos padres, que nadie vea nada. Tan Y rápido no pueden limpiar y hacer bueno, un pozo. eso por un lado. Por otro, esta persona que ahora se ha hecho conocida, que es Christian Graf, era menor también, de la misma edad. Sí, claro, y eso es otro tema que también tenemos, que es el tema de la supuesta inimputabilidad. No es inimputable, en realidad lo que pasa es que decide el juez de menores la pena cuando la persona es menor de edad. Sí, Y, o si fue el padre, porque tampoco sabemos quién fue el que no. cometió el delito. Pero Vamos, ¿cómo, vamos al caso. claro, Y claro. tampoco tiene por qué testificar. Yo me... Pero igualmente, en eso yo, por ejemplo, yo creo que la baja de la imputabilidad también le permite tener un defensor oficial y que no decida todo el juez y eso y que se puedan hacer analizar las evidencias y resolver realmente casos. Sí. Acá en En Argentina en algún solamente, lugar, en perdón, otro sentido no. nosotros tenemos acá los crímenes de lesa humanidad, lo que nos prescriben, solamente esos, ¿no? En Argentina. Este no sé, Claro, pero eso terminó en el 83 porque terminó y esto es del 84, claro. con lo cual no lo van a poner como eso. No, no lo pueden poner como lesa humanidad. Ahora, uno se pone en la mente, a ver, intenta ponerse en la mente de un criminal o de cómo, si vos sabías, si alguien de esa familia de cuatro sabían que había alguien enterrado, ¿cómo convivir, no? ¿Cómo conviviste 40 y pico de años como si nada? Bueno, ahí te puedo dar mi opinión con la maestría en psicología forense. En Sí, general, ya de por sí matar a alguien o sea, vos muchas veces ves, y que tengo que ir a juicio dentro de poco, que matan a alguien conocido, ¿sí? Y vos ves que generalmente le dan el golpe por atrás o lo ahorcan por atrás, que te lleva unos sólidos 2 minutos más o menos. ¿Por qué? Porque la culpa de verle la cara viéndolo sufrir les cuesta mucho. Hay que ah, apuñalar a algo que es oh, un delito de ira generalmente, sí, pero después las tareas para encubrirlo significa que te importa, básicamente al otro lo estás viendo como una cosa y estás pensando en encubrir y salir impune y no estás pensando en el otro como una persona, no te está preocupando la familia que está sufriendo que no lo encuentra y que de hecho murió el padre buscándolo. sí. Hay una falta de empatía importante. Y eso a veces es una mezcla entre la crianza y hay componentes genéticos, a veces se dice, Mm. según Este, algunos estudios. bueno, ¿pudo haber sido una sola persona la que lo mató? ¿O acá sí o sí tuvieron que actuar dos por lo menos? Matar no lo pudo haber matado una sola persona porque lo único que se encontró, de nuevo, lo que se encontró, porque tenemos en contra el hecho de que el tejido con el tiempo desapareció. Mm, Entonces hay cosas que no sabemos si murió por un shock hipovolémico, el cuchillo en el lugar no lo encontraron, entonces, o lo que sea el elemento que hayan utilizado para matarlo. Entonces ya tenemos con que el elemento desapareció eso. Ahí tenés otro encubrimiento. sí. Eh, la tumba no era muy profunda, con lo cual tiene que haber emanado olores. Claro, Eh, claro. Yo Otra cosa, los particularmente olores, creo mirá que, vos, claro. yo particularmente creo que sabían, habrá sido un secreto familiar, pero que lo trataron de encubrir y no pensaban que esta obra nueva los iba a sacar a luz. Quizás pensaron que ya no quedaba nada, porque lo cierto es que muchas veces no quedan. Depende mucho, hay cuerpos que se pasan por bueno, no voy a empezar a explicar cosas técnicas, pero hay cuerpos que se mantienen más o cuerpos que se mantienen menos. Por eso recuperamos a veces momias y hay veces que no recuperamos nada. Claro. Si uno quisiera, trato de ponerme en la mente de un criminal, si uno quisiera ocultar un cuerpo, hubiera hecho una tumba, un pozo más profundo, ¿no? No casi sobre la superficie. También, o hay veces, hubo un caso, pasa que hay muchas variables que te entran en juego y que este tipo de gente piensa o no piensa según la capacidad intelectual que tengan. Te doy un ejemplo. Hubo un caso en España que fue muy gracioso para mí, por lo menos porque yo soy criminalista, Sí, que mataron a una persona y lo llevan con una carretilla, lo ponen en el mismo auto del propietario y justo pasa el auto de Google Maps. Entonces está sí. la imagen cuando están poniendo el cuerpo en el No, baúl. no, no me Y di.
era muy azaroso que justo pase el auto de Google Maps. Casualidad, la casualidad. Bueno, en este La- caso también y la hubo. casualidad le jugó en contra, porque aparte España tiene muy baja tasa de homicidios. Claro, claro. Entonces, que justo pase en un pequeño pueblo, justo pase el auto de Google Maps Tremendo. escaneando y te vea cuando está metiendo el cuerpo en el baúl y que se vea bien la forma, era raro. En ese caso fue casual. Pero hoy día justamente también tenemos ciertas ventajas, por ejemplo, que se investiga antes las desapariciones de chicos, etcétera, y que se pueden rastrear las V, se pueden hacer, y tenemos también más cámaras, que Sí. depende también de la resolución, pero tenemos más elementos como para poder resolver ciertos homicidios. Claro. En esta también hay una gran casualidad, ¿no? Esa medianera que aparentemente no sé si se cayó sobre el otro lado y bueno, y ahí aparecen los huesos. También eso no es lo de Google Maps que contás, pero es una casualidad que Sí, permitió. y aparte que parece que uno de los obreros había estudiado un poco de mi carrera, entonces se dio cuenta que eran Ah, huesos humanos y no eran huesos de tipo claro, claro. eh, de animal o algo, porque a Mm. veces también piensan, bueno, son los huesos de un perro y no le prestan atención. Sí, Algún hueso habrá visto, por ejemplo, una mandíbula, algo que le hizo pensar, esto no es de un caballo ni nada por el estilo. sí. Y también están las excusas que decían, bueno, acá hubo un establo, y yo me ponía a Bueno, pensar, pero a en mi eso, zona, ¿cuándo hubo un establo? a En el eso quería ir, 1700. a eso quería ir, Olga, porque los albañiles que declararon ya ante el fiscal López Perrando han contado estos detalles, ¿no? Que bueno, a vos te llaman la Que atención miraba a y través de la medianera, eso, y él miraba, preguntaba y decían, bueno, pero acá pudo haber un cura, creo que antes había una eso, iglesia, todas esas antes, hipótesis que iba tirando como para sacarse a como la para gente de encima. justificar. Sí, sí, Claro, pero primero la antigüedad no te daría. Pero segundo, suponete que hubiera sido un establo, no sé en cuándo, hace cuánto tiempo, esto es la ciudad de Buenos Aires, no es que sí, en el 1300 o en el claro. 1200 acá había un establo. Claro. Y De hecho, también toda la zona dijo, norte se puso primero. viste que dio otro ejemplo dijo que había traído un camión de tierra para la pileta, para nivelar. Sí, pero la pileta está en la otra punta, Sí, primero. Y claro, segundo, la pileta no te meten un muerto y no te das cuenta. Cuando la tienen que volcar, claro, claro, cuando cae, si hubiera un cuerpo, te darías cuenta. sí. No, yo hago hincapié sobre, a ver, imaginando, ¿no? Claro, esto no sabemos nada, sobre un secreto de la familia. Vos tenés, hay una chica que es la hermana de esta persona que ahora está en boca de todos, Christian Graf, la hermana, que está viva y que seguramente será convocada a declarar. Está la madre, una mujer muy mayor. Ellos viven todavía, o sea, de cuatro que vivían ahí en aquella época, ahora son tres. Es Sí. decir, yo creo que no debe ser fácil mantener un secreto de familia cuando vos tenés a un fiscal adelante que empieza a preguntarte, ¿no? Bueno, eso por empezar, lo que vamos a depender mucho va a ser de la capacidad del fiscal para hacer el interrogatorio. Acuérdate que también no están obligados a testificar contra familiares, Exacto. pero yo en particular, también está en vuelvo a lo mismo, la moralidad, porque por ejemplo, yo tengo dos hijos varones. Vamos a empezar por lo lógico. Sí, Generalmente matar por un apuñalamiento con una mujer es difícil porque no tenemos la fuerza superior del tracto del área superior, a no ser que estemos muy entrenadas, etcétera. vos sacarías Entonces, entonces, vos dejarías de lado a la mujer como la autora del crimen. me parece menos probable. Mm, O sea, no quita que hay mujeres que tienen mucha fuerza, pero en sí, realidad, en general, no. La mayoría de las mujeres tenemos más fuerza en el tracto inferior. sí. Hay que ver, bueno, mirá, volvamos al punto de que el chico tenía 16 años, que no era muy alto, habría que ver la edad de la hermana de Christian Graf o la madre, que tal vez sí es una persona Lo que mayor. mencionan es que le decían jirafe que era alto. Eso mencionó un compañero que igual hizo ciertas aseveraciones que no sé si son ciertas y Mm, que si son ciertas ya prescribieron por los sí, años. sí. Eh, pero parece que era un chico alto, deportista, etcétera. Con lo cual, también que es un chico deportista, etcétera, está en buen Deportista estado sí, jugaba al físico, va a fútbol, poder sí, correr. Eso sí. es otra cosa que también me puse a pensar. O Mm, sea, es un chico deportista y se ve amenazado con un cuchillo, normalmente lo lógico es que quiera huir. claro, claro. Este, con lo cual no va a ser tan fácil encontrarlo, atraparlo si fuera, o sea, tenés que estar en buen estado físico también vos. Sí. Un otro chico vendía motos. No, Eh, la persona que ahora está sospechada arreglaba motos ahí en la casa, ¿no? sí. Claro, Mm, entonces quizás fueron, por más que sea una desaveniencia, a veces pueden escalar las discusiones en desaveniencia, por ejemplo, una discusión por
cuánto le está cobrando, le cobra un extra porque una pieza, el otro se enoja. Eso pasa, Sí, desgraciadamente, y dependemos mucho de la capacidad de regulación emocional de la persona para no escalar a algo más agresivo, o sea, de control de los impulsos. sí, Es una de las grandes cosas que miramos en criminología, enseñarles a regular los impulsos y a usar maneras más sanas de manejar la ira, claro. que no todos las tenemos, e incluso teniéndolas a veces no te sirven cuando estás superado, ¿sí? Por la adrenalina, etcétera. Mm. Pero lo cierto es que sería más fácil para un hombre más, Graf creo que tiene un año más, y Son o medio... para el padre, creo que dominar a un menor. fueron juntos hasta tercer año o hasta segundo año y repitió Diego, la víctima, Sí. y después, bueno, Graf siguió. Está bien, yo no sé si eran amigos, conocidos, seguro, porque iban a la misma escuela. Eso no te hace responsable de nada, ¿no? Está claro. De Es cualquier cierto, yo fui a manera, Leto Kraus, había 10.000 alumnos, no conocía solamente a los de a los de claro, claro. comisión y uno o dos de Sí. mecánica o de alguna otra En especialidad, este no caso se habían hablaba. compartido un año, o sea que se habían conocido, por lo menos sabía quién era uno del otro. Y si Diego también le gustaban las motos y este arreglaba motos, ya hay como ciertas coincidencias, no sé cómo las llamas vos, ciertas No, coincidencias. o posiblemente un motivo por el cual se pudieran haber encontrado, porque ¿qué pasa con Claro, los que arreglan motos? Muchas veces consiguen motos viejas, las reparan y las sí, venden, sí. y después puede haber desavenencias con compra, venta, precios, etcétera. Pero de ahí Mm, a que escale algo de ese tipo ya es diferente. Ahora, si fue por otro tipo el delito, fue motivado por otra causa, ahí ya estás hablando de un homicidio criminis causae, etcétera, etcétera. No claro. estás hablando de un Un homicidio común, no homicidio es un para homicidio tapar guía, otro delito, digamos, ¿no? otro delito. Claro. Por ejemplo, Eh, si hubo un intento de abuso, como estaba mm, mencionando, si hubo un intento de robo o lo que sea, eso generalmente es un agravante. Igualmente, después está la discusión de que se lo pongan en la condena, pero bueno, claro. sí, Vos lo que sí, igualmente yo creo que tiene que cambiar respecto, porque no puede ser, si no vamos a seguir encontrando cuerpos que tienen más de 20 años y van a seguir saliendo pero impunes. no es tan común eso, ¿no? No es tan común encontrar historias así como esta. Yo creo que eso lo ha hecho también muy mediático el caso. Que aparezca un Mira, cuerpo. desgraciadamente me gustaría darte la razón en eso, Sí, pero fíjate, por ejemplo, el homicidio serial, supuestamente serial de Jujuy, sí. por lo menos 5 víctimas se supone que tuvo Pero y no se había larga a los pasado 15. tanto tiempo, ¿no? No había pasado tanto No. tiempo, pero si la Sí, persona que hace eso generalmente tiene problemas con la realidad, puede tener un problema mental, etcétera. No es normal tampoco que lo hagan. Generalmente la gente que hace ese tipo de cosas tiene algún tipo de problemas, habría que ver qué es lo que dicen las pericias y si se claro, somete. claro. Pero que hay delitos que se cometen y pasan desapercibidos y los encontramos mucho tiempo después, sí, ocurren. ¿Vos crees que lo mataron ahí en la casa? Estamos charlando con una Sí. criminalística, ¿eh? Una experta criminalística, si estás escuchando la radio y no nos estás viendo por YouTube, para que tengas una idea. Olga, ¿vos decís que lo mataron ahí adentro? Sí, porque el chico decía que iba a la casa de un amigo, Sí, acá tenés, puede que en la misma escuela, después de salir de la escuela, lo encontraron con el mismo uniforme, con la misma ficha, con el mismo llavero con el que tenía sus llaves, encontraron una llave, encontraron todos esos elementos en la misma tumba, las medias las encontraron con un poco sí, de tejido. O sí, sea, todo indica que sería, no hubo traslado, ni un intento de quemar las ropas, ni nada. Después, por otro lado, también tenés que, si vos en medio de una ciudad tratás de movilizar un cuerpo, llamás la atención. Esto es una zona muy poblada y incluso en esa época que había casas y había menos edificios, igualmente estaba poblada y se dice encontrando gente en la calle a medianoche. O sea, yo vivo en Núñez y también. sí, Vos salís a las 2 de sí, la mañana y hay gente. sí, sí. Eh, Entonces, yo creo que también para tratar de evitar, y más si hubo una herida cortante, hay mucha sangre y si vos lo colocás en el auto, manchás. y Entonces, dejas yo rastros, creo que para evitar eso es que lo dejaron ahí. claro. ¿Vamos a saber quién lo mató y por qué? ¿Sos optimista? El tema es que para mí el abogado va a tratar de plantear que ya caducó y que no le tomen indagatoria con eso, y si no tienen por qué plantear una indagatoria, lo único que puede decir es por qué va a tratar de defenderse respecto al intento de encubrimiento. Y siempre va a quedar, siempre tiene la duda, cuando son homicidios así que ocurren dentro de una casa, que uno,
leche de culpa con B, que es algo muy común, que pasa también, Al que no nosotros lo vemos está, mucho en criminalistas. pues Onda, entre dos padres están acusados de matar a alguien. sí, Y Juan echa la culpa a Pedro, Pedro le echa la culpa a Juan, y el tribunal tiene que decidir. sí. En este caso falta uno de esos cuatro que vivían hace 41 años. Tal vez le... Claro, y el que ya falleció nunca podría ser condenado. Claro. ¿Quién te dice que la culpa caiga sobre ese, no? En Sí, fin. Olga, gracias por atenderme. Un placer. un gusto. Muchas gracias por Igualmente. invitarme. Olga Fernández Chávez, licenciada experta en criminología, hablando de este caso, qué sé yo, nosotros tenemos muchas dudas. Yo que lo vengo siguiendo en el canal el caso, todo el tiempo estamos muy atentos a ver lo que pueda pasar, queremos hablar con las partes, queremos hablar con el fiscal que está investigando y que se ha topado con este caso de hace 41 años. Mirá vos, ojalá sepamos qué le pasó a Diego.